Si te dijera que ya vimos debutar a un futuro líder de la Fórmula 1, ¿me creerías? Franco Colapinto es joven, argentino, novato, y aún así ya hizo lo que muchos en la Fórmula 1 nunca logran, impactar desde el primer momento. Lo llamaron de emergencia, le entregaron un coche que no es competitivo y le pidieron que sobreviviera. Pero él no solo sobrevivió, respondió como un piloto hecho y derecho. Hoy, después de revisar todas y cada una de sus carreras, desde la Fórmula 3, pasando por Le Mans, hasta su irrupción en la Fórmula 2 y su debut inesperado en la máxima categoría, tengo claro algo. El caso Colapinto no es una casualidad, es una llamada de atención, porque mientras promesas como Doohan decepcionan, mientras campeones de Fórmula 2 como Bortoleto se estancan, y mientras Red Bull sigue inflando prospectos como Lawson, Franco ya demostró que está listo. Exactamente, ahí viene Franco, y va por adentro lo pelen y más. ¡Vamos, nene! Lo que significa para Colapinto pasar a Alonso. Que si no le dan la oportunidad, si lo vuelven a bajar o si lo mandan al olvido como a tantos otros, entonces habrá que preguntarse si lo que está en juego no es solo su carrera, sino el criterio de toda una categoría. ¿Qué fue lo que vi exactamente? ¿Por qué digo que Colapinto puede ser el reemplazo perfecto de más de un piloto actual? ¿Por qué es el piloto reserva más deseado por muchas escuderías? Quédate, porque lo que descubrí te va a cambiar la forma en que ves a este chico. Y no, el sueño de todos es llegar a la Fórmula 1. ¿Te imaginas eso? Y no, todavía soy muy chiquito y falta mucho, así que... Franco Alejandro Colapinto nació el 27 de mayo de 2003 en Pilar, provincia de Buenos Aires, Argentina. Y aunque hoy es piloto de Fórmula 2 y reserva oficial de Alpine en la Fórmula 1, su historia comenzó mucho antes de cualquier paddock o simulador. Antes de ser el piloto reserva más cotizado de la Fórmula 1, Franco Colapinto ya era un niño distinto. No porque tuviera muchos más recursos, ni venía de una familia de abolengo en el racing, sino porque desde muy pequeño su cabeza ya estaba puesta en cómo ir más rápido que los demás. Su madre cuenta que el empleado de la juguetería lo sentó y esperó como poder llevarlo y acompañarlo él como para pasear un poco por la juguetería y que él lo pueda probar. Y de golpe Franco lo aceleró, empezó a esquivar, fue entre las góndolas y no lo podía parar nadie, como loco. Tenía solo 3 años. Después, cuenta su padre que todo empezó con una cuatrimoto que le regaló, probablemente imaginando una tarde divertida, algo tranquilo. Me llama Andrea y me dice, no anda más en el cuatriciclo, ¿no sabes lo que le pasó a Fran? Le digo, ¿qué le pasó? ¿Chocó? Digo, ¿cómo va a chocar? En medio de la quinta, imposible que choque. Tenía, mira, así, 4 años. Y bueno, venía haciendo piruetas ya con el cuatri, lo saludó un jardinero y por mirar atrás se llevó puesto un Falcon que estaba estacionado, que rompió el Falcon, el cuatri, casi la cabeza de él, pero bueno. Su destino estaba marcado. A los 9 años comenzó en el karting argentino y desde sus primeras competencias regionales empezó a ganar. No solo carreras, campeonatos. Sus principales logros en este ámbito fueron ser campeón nacional pre-junior de Argentina en 2016, consolidando su posición como una de las promesas del automovilismo argentino, campeón nacional sudamericano en 2018, demostrando su dominio en categorías superiores de karting nacional, líder del campeonato regional de Buenos Aires en 2016, en la categoría pre-junior, y 2017 en la junior, mostrando consistencia en su rendimiento a nivel regional, y ganador de la medalla de oro en la competencia de karting eléctrico en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018, celebrados en Buenos Aires, representando a Argentina junto a María García Puig. Tenía instinto, tenía técnica, pero sobre todo tenía hambre. Tan grande era esa hambre que decidió algo que para muchos adultos ya sería imposible: irse solo a Europa. A su llegada no tenía dónde quedarse. El ofrecimiento de su escudería fue que podía dormir en sus instalaciones. Franco se instaló en una fábrica de chasis de karting, algo muy parecido a lo que vivió Sergio Pérez al migrar también a Europa. Ahí dormía, ahí comía, ahí entrenaba, vivía literalmente dentro del automovilismo, como también alguna vez hizo Sergio Pérez en Alemania. Colapinto también dejó todo atrás para perseguir su sueño, y fue allí, en las carreras del viejo continente, donde se forjó su temple, porque no todo fue gloria. En Mónaco, durante un fin de semana de carrera, mientras manejaba en bicicleta por las calles del Principado, un auto se frenó de golpe frente a él, haciéndolo estrellarse. Sufrió un accidente brutal, se rompió la nariz y se cortó el rostro muy cerca del ojo. Terminó con puntos de sutura, la cara hinchada y dificultad para respirar. Pero no se bajó. Cuando llegó el día de la carrera corrió igual, con la cara rota y haciendo esfuerzos por respirar, pero sobre todo con la misma decisión de siempre. Desde entonces quedó claro que este chico argentino no solo tenía manos, tenía fuego, tenía agallas, y que lo que le faltara de experiencia lo iba a compensar con una resiliencia monstruosa.
Colapinto no fue subido a la Fórmula 1 por casualidad, fue un proceso largo y también de mucha lucha, porque su camino no estuvo financiado por grandes academias desde el inicio. Su carrera fue construida paso a paso, entre podios y sacrificios. Colapinto es un punto de referencia incluso más allá de la Fórmula 1, pero hay que ponerlo en la Fórmula 1 para saber dónde está y hacia dónde va, porque es cierto, como todos hablan, y inesperadamente hablan, y gente calificada habla, primero hay un punto, se lo merece. Segundo, ha sorprendido a medio mundo y todos tienen algo que decir. Pero lo interesante es que dentro de ese medio mundo hay voces calificadas. Salió del mundo del karting por su remarcable desempeño, y en 2018 debutó en monoplazas dentro de la Fórmula 4 española, y lo hizo de manera arrasadora. Ganó el campeonato en su año debut, 3 victorias, 11 podios, 5 poles y una regularidad que pocos rookies pueden sostener. Esta actuación lo catapultó hacia el siguiente nivel, la Fórmula Renault Eurocup. Ahí se topó con el primer gran muro, un paddock competitivo, lleno de promesas con apoyo de academias fuertes. Franco, en cambio, seguía peleando desde abajo, corriendo con equipos modestos, pero haciendo magia con lo que tenía. En 2020 llegó a MP Motorsport, y ahí mostró una de sus mejores versiones. Terminó tercero en el campeonato, ganó carreras, subió al podio en Mónaco, y sobre todo, empezó a ser mencionado en círculos serios de la Fórmula 1. Pero Franco no se cerró a un solo camino. En 2021 corrió en la European Le Mans Series con G-Drive Racing, un piloto de 18 años corriendo prototipos LMP2 contra veteranos de resistencia. El resultado, ganó las 4 horas de Barcelona. Y no lo hizo como pasajero, lideró, empujó y demostró que su talento podía adaptarse a cualquier máquina. Ese mismo año también participó en la Asian Le Mans Series y en el Campeonato de España de Fórmula 4, como parte de un plan para no perder ritmo mientras buscaba dar el salto a la Fórmula 3. Y en 2022 lo consiguió. La Fórmula 3 fue, quizás, su reto más duro. A bordo del Dallara F3, Franco demostró una combinación explosiva de agresividad e inteligencia. Ganó en Imola, subió el podio en Silverstone y Zandvoort, y terminó el campeonato en la posición 5 general, siendo el mejor de su equipo. Pero el éxito no llegaba solo. En paralelo, algo inesperado empezó a pasar. Argentina entera comenzó a mirar a Franco, en un país sediento de ídolos de la Fórmula 1 desde los tiempos de Fangio y Reutemann. El nombre de Colapinto empezó a sonar. Cada victoria, cada podio, cada gesto suyo se viralizaba. Miles de fanáticos comenzaron a seguirlo, y cuando su futuro en la Fórmula 3 peligraba por falta de presupuesto, se encendió un movimiento en redes sociales. #Franco Colapinto a Fórmula 3. Un hashtag, sí, pero también una declaración de intenciones. El país entero lo quería ver en la cima. No fue solo una tendencia. Hubo colectas, donaciones, campañas espontáneas. Hinchas comunes y corrientes enviaban dinero para que Franco pudiera correr. Y cuando logró el pase a la Fórmula 3, el hashtag se actualizó. #Franco Colapinto a Fórmula 2. Los medios empezaron a hablar de él, las marcas se interesaron, y fue entonces cuando apareció uno de sus aliados más inesperados, Bizarrap. El productor musical argentino más exitoso del mundo decidió patrocinarlo. Sí, un artista de música urbana invirtiendo en un piloto de Fórmula 3. Porque Franco ya no solo era un piloto, era un símbolo. El proyecto creció. Marcas argentinas, medios de comunicación, influencers, todos comenzaron a empujar por él, a compartir sus tiempos de clasificación, a gritar sus adelantamientos. Franco pasó de dormir en una fábrica a ser la esperanza de un país. En 2023 llegó a la Fórmula 2, y aunque su temporada aún estaba en proceso, el destino tenía otros planes. James Bowles, jefe del equipo Williams, lo llamó. El equipo lo necesitaba, y sin pensarlo, Colapinto subió a la Fórmula 1, había logrado lo impensado. Pero ahora tenemos que responder la pregunta, ¿por qué Franco fue llamado a reforzar a Williams? Si él solo era un jovencito de la Academia de Desarrollo de Pilotos de la escudería británica, que apenas había debutado en la Fórmula 2. Así que para ponernos en contexto, hablar de Williams es hablar de la historia pura de la Fórmula 1. Campeonatos con Alan Jones, Nelson Piquet, Nigel Mansell, Damon Hill y Jacques Villeneuve. Una escudería con ADN ganador, pero también una que cayó en desgracia. Durante los años de gestión de Claire Williams, el equipo perdió rumbo. La falta de inversión, decisiones técnicas erráticas y un proyecto sin liderazgo claro hundieron a una estructura que alguna vez impuso respeto en todos los circuitos del mundo. Fue entonces cuando llegó James Bowles como team principal, ex estratega de Mercedes, hombre clave en la era dorada de Hamilton, y con él empezó la reestructuración más ambiciosa que ha vivido Williams en 2 décadas. Bowles sabía que necesitaba construir desde cero, mejorar el túnel de viento, fichar personal técnico de equipos top, renovar la cultura interna, poner no solo orden, sino implementar herramientas tecnológicas para poder tener ese orden interno que facilitaría la logística de toda la escudería. Pues a su llegada, no tenían sistemas ni plataformas avanzadas, reportando un atraso tecnológico y administrativo importante. Y por supuesto, pensar a largo plazo. Carlos Sainz quedaba libre al ser desplazado por Hamilton del asiento de Ferrari, y el madrileño terminó siendo una de sus grandes apuestas. Sainz llegaría a reforzarlos para la temporada siguiente, pero había un problema urgente.
Alexander Albon, considerado como primer piloto de la escuadra, realmente sacaba un rendimiento impensado del FW46, ofreciendo un buen rendimiento, pero el segundo asiento del equipo estaba completamente comprometido. Logan Sargent, el piloto estadounidense, ya había recibido más oportunidades que muchos otros rookies, y en 2024 iniciaba su segundo año en la escudería. Bowles le dio el beneficio de la duda. Incluso lo defendió públicamente, pero los números no mentían. Errores constantes, accidentes costosos, falta de ritmo y 0 puntos en el campeonato. La situación con el norteamericano ya era insostenible. Williams no podía seguir desperdiciando fines de semana por un piloto que no evolucionaba, pues no les permitía siquiera probar los paquetes de mejoras. Necesitaban cambiarlo, por lo que Bowles, al finalizar el Gran Premio de Países Bajos, empezaría a buscar su reemplazo. Y aunque en la lista de opciones se barajaron nombres como Mick Schumacher, Frederick Besti o incluso el retorno de Nick de Vries, Bowles tenía a alguien más en la mira: Franco Colapinto. Un piloto sin experiencia real en carrera en la Fórmula 1, pero con actuaciones brillantes en Fórmula 2, una conexión emocional con la afición y una madurez sorprendente para su edad. Y lo más importante, un talento que podía medirse en resultados, no en promesas. Cuando llegó la llamada, Franco no dudó. Tuvo que poner pausa a su temporada en Fórmula 2, pero para él, ese no era un sacrificio, era el salto que había estado esperando toda su vida. Porque cuando Williams, el gigante dormido, decidió despertar, lo hizo con un argentino al volante. El 28 de agosto de 2024, durante el Gran Premio de los Países Bajos, Logan Sargent destruyó totalmente el monoplaza en las prácticas. Esto marcó su salida definitiva de Williams. La escudería, en pleno proyecto de reestructuración, no podía darse esos lujos. Necesitaba una solución inmediata. En solo una semana, Bowles y su equipo evaluaron diversas opciones para reemplazar a Sargent. La decisión final fue apostar por el joven argentino Franco Colapinto. El 4 de septiembre se oficializó su incorporación al equipo. La semana siguiente fue intensa. Colapinto se sumergió en sesiones de simulador y análisis de datos para prepararse para su debut en el Gran Premio de Italia. Bowles comentó: lo cargamos con más información de la que un ser humano puede soportar. Con solo una preparación de 5 días, el 8 de septiembre, Monza lo recibía para disputar el Gran Premio de Italia. Colapinto hizo su debut oficial en la Fórmula 1 partiendo desde la posición 18 y logró remontar hasta el puesto 12, demostrando su capacidad para adaptarse rápidamente al monoplaza y al ritmo de la categoría reina. En su segunda fecha, el Gran Premio de Azerbaiyán, sorprendió al calificar en la 9ª posición, superando a su compañero Alex Albon y rompiendo su racha de 33 clasificaciones consecutivas por delante de sus coequiperos. En carrera finalizó octavo, sumando sus primeros 4 puntos en la Fórmula 1 y convirtiéndose en el primer argentino de hacerlo desde Carlos Reutemann en 1982. En Singapur, Colapinto remontó posiciones desde la largada. Albon lo criticó calificando este movimiento como un peligroso dive bomb. Pero después de revisar la largada en video, terminó alabando el desempeño de su nuevo compañero. También tuvo un duelo intenso con Sergio Pérez, quien elogió su defensa durante la carrera. Esta carrera la terminaría en 11ª posición, escapándosele por poco la oportunidad de entrar de nuevo en la zona de puntos. Y en el Gran Premio de Estados Unidos, Colapinto clasificó 10º para la carrera sprint y finalizó 10º en la carrera principal, sumando otro punto para Williams, y también para su cuenta personal. En México clasificaba 16º. De nueva cuenta iniciaría una remontada, pero en este Gran Premio se encontraría con un piloto con el que podríamos decir que compartía similitudes en cuanto a sus historias, pues Liam Lawson había sido convocado por Red Bull para sustituir a Daniel Ricciardo debido a su bajo desempeño durante las últimas 6 carreras de la temporada. La diferencia con Colapinto es que el piloto de Vicarb se mostraba muchísimo más agresivo que cualquiera. Ya en Estados Unidos, el Gran Premio anterior había hecho rabiar a Alonso. Y en este Gran Premio, primero promovía un contacto con Sergio Pérez, que le dañaría el monoplaza y le haría perder puntos de carga aerodinámica al mexicano, culminándolo a ni siquiera llegar a los puntos en su carrera de casa. Luego se encontraría con Franco en pista, y tras un duelo en las primeras curvas del circuito Hermanos Rodríguez, Colapinto se impondría al aplicarle una tijera. Sería penalizado con 10 segundos por el movimiento provocado por un error de cálculo del de Vicarb, pero para dirección de carrera, la sanción sería para el argentino. Aún con esto logró mantener la 12ª posición. En solo 5 carreras, Colapinto acumuló 5 puntos, superando el total de Sargent en toda su carrera con Williams. Su promedio de llegada fue de 10.6, comparado con el 16.3 de su predecesor. La francomanía se desató. Miles de fanáticos argentinos lo siguieron en cada circuito, llenando las gradas con banderas y cánticos. Su desempeño llamó la atención de figuras como Lewis Hamilton y Max Verstappen, quienes elogiaron su talento y proyección. Después de un arranque prometedor en sus primeras 5 carreras, las últimas fechas del calendario le ofrecieron a Colapinto una dosis de realidad. El Gran Premio de Brasil fue el primero de los 4 capítulos que cerrarían su temporada. En Interlagos, bajo un clima cambiante y una pista impredecible, Franco tuvo un buen inicio, pero fue víctima de una pista deslizante, pues al querer traccionar el auto, en la subida de la curva 14 su auto trompeó y se estrelló estrepitosamente. Primer retiro.
En Las Vegas no le fue mal, porque remontó posiciones, pero terminó 14º sin sumar puntos. Y en el Gran Premio de Qatar, tras un inicio caótico de la carrera, se le vio envuelto en un triple choque, con Ocon y Hülkenberg, dejándolo esto fuera de la competencia desde la largada misma. La frustración en Franco era evidente. Llegó a Abu Dhabi, última carrera del calendario, última oportunidad para dejar huella, y Franco intentó responder, aunque tuvo un inicio difícil. Tras un contacto con Oscar Piastri, le provocó un pinchazo que le relegó en posiciones, para luego encenderse un testigo de la unidad de potencia. Un fallo en el motor le obligaba a un tercer retiro. Un final de temporada agridulce para Franco. La imagen de este final de temporada no fue una victoria, pero a pesar de los 3 abandonos, las pocas carreras donde pudo demostrar de lo que estaba hecho no opacaron la imagen que se tenía de él en los fans, en los medios y tampoco en las escuderías, para las que estas presentaciones solo eran la consolidación de un piloto que había sobrevivido a la presión, pues ya todos sabían que Colapinto se quedaría sin asiento tras la llegada de Sainz. James Bowles no dudó, en conferencia de prensa lo dijo con todas sus letras: mi misión es conseguirle un asiento en la Fórmula 1 para 2025. No hay duda del piloto que es. El problema, claro, era el mercado. Los asientos disponibles eran cada vez menos. Mercedes había cerrado filas y Sauber apostaba por experiencia. Red Bull y Alpine mostraron interés. El talento argentino había impresionado, pero no se concretó ningún acuerdo, pues Williams, respondiendo a lo que sabían que valía su piloto, no pedían 2 pesos. Y esta fue la razón principal por la que tanto Red Bull y Alpine se echaron para atrás en las negociaciones. El reloj avanzaba, las puertas se cerraban, y al final, Williams tomó la decisión más lógica y estratégica: mantener a Colapinto como piloto reserva para 2025. No estaría en la parrilla, pero sí en el paddock, con acceso a simuladores, a reuniones técnicas, a prácticas libres y sobre todo, a una silla que podría ser suya si alguien fallaba. Colapinto no solo debutó en la Fórmula 1, la rompió, y con cada carrera, con cada punto, con cada declaración inteligente o gesto humilde, la francomanía se hizo imposible de ignorar. En Argentina, su imagen explotó. La televisión transmitía sus carreras, las redes sociales estallaban con clips, memes, mensajes de apoyo, los estadios de fútbol coreaban su nombre, y en cada circuito donde aparecía, las banderas albicelestes volvían a ondear como en los tiempos de Fangio o Reutemann. Los fanáticos no solo lo admiraban por ser argentino, lo admiraban porque lo que hacía en la pista era real. Y lo que demostraba fuera de ella, aún más impresionante, porque Colapinto no es simplemente rápido, es completo. Uno de los atributos que más sorprende es su defensa en carrera. No se achica, no se mueve de forma errática, tiene el temple para frenar tarde, para elegir la trazada correcta, para llevar al límite al rival sin sobrepasar los códigos. Checo Pérez, uno de los mejores defensores del siglo, llegó a elogiar la manera en que Franco le cerró la puerta en Singapur. Limpia, inteligente y sin miedo. Luego está su capacidad de adaptación. Colapinto ha manejado de todo: karts, Fórmula 4, monoplazas de Fórmula 3 y Fórmula 2, prototipos LMP2, y en todos rindió. Tiene algo que no se entrena, ese sexto sentido que le permite leer un coche nuevo y exprimirlo sin tiempo de aclimatación. En su debut en Monza parecía haber llevado años en la categoría. No hubo nervios, solo ejecución. También está su lado sistemático y cerebral. En palabras de James Bowles, declaró que le habían saturado de información durante los días previos a su debut, y aún así, Franco la absorbió. Durante las carreras, es capaz de recitar instrucciones, parámetros técnicos, estrategias, y todo esto mientras rebasa. Defiende y gestiona neumáticos, como si tuviera un procesador integrado. Esa es la gran diferencia. No solo maneja rápido, piensa mientras maneja. Muchos jóvenes tienen talento, pero pocos logran convertir velocidad en consistencia, su intuición en estrategia y su potencial en resultados. Colapinto lo hace, y lo hace con una madurez que no corresponde a su edad. Por eso el fenómeno no es casual, por eso le siguen millones, porque representa algo más que una promesa. Representa una nueva forma de ser piloto, un profesional completo, un guerrero con cabeza de ingeniero, un joven con manos de campeón y mentalidad de veterano. Por si te quedan dudas sobre si Franco es tan bueno, comparémoslo con otro piloto que podríamos decir que llegó a la categoría en condiciones similares: Liam Lawson, de quien no vamos a tomar las carreras de 2025, que ya de por sí son pésimas, sino sus primeras 11, donde parecía ser una promesa real. Franco, en 9 carreras, logró 5 puntos. Su mejor posición en carrera fue la octava en Azerbaiyán. Su promedio de clasificación, 15.4. Su promedio de llegada, 12.3. Y retiros tuvo 3. Así que por este último dato podríamos anotarle en realidad solo 6 carreras efectivas, que corresponden a casi la mitad de las que Lawson tuvo como ensayo. Por su parte, sus estadísticas fueron: 6 puntos, mejor posición en carrera, 9º en Singapur, promedio de clasificación 14.7, promedio de llegada 13, retiros 0. Aquí es donde apreciamos que a pesar de tener casi el doble de carreras, Lawson no supera los números de Colapinto. Y está otro ingrediente adicional que hace que las masas se enamoren más de Colapinto, y esto es su sencillez. Es un piloto sin pose, un piloto que se presenta ante cámaras y dice lo que piensa, a diferencia de otros que solo se sientan en la pose y el orgullo mismos. A inicios de 2025, Franco sería anunciado como piloto reserva de Alpine por Flavio Briatore, asesor del equipo galo.
Alpine lo contrató como piloto reserva compartido para 2025. Ciao ragazzi, questo è un messaggio per tutti gli argentini che seguono la Formula 1. Franco Colapinto ha firmato per l'Alpine. Abbiamo trovato un accordo con la Williams. Un movimiento estratégico de parte de Briatore, un mensaje al paddock y una señal de que Franco está en el radar de todos. ¿Por qué Alpine? La respuesta tiene nombre y apellido. Jack Doohan, el piloto australiano, novato en esta temporada 2025, ha tenido un inicio francamente desastroso. Errores de pilotaje, problemas de ritmo, bloqueos en clasificación y nula adaptación al monoplaza. Y el tiempo simplemente se le está agotando. Porque Flavio, ahora con influencia directa sobre el equipo, lo dejó claro en una entrevista. El contrato de Jack es por 5 grandes premios. Después de Arabia Saudita, veremos. Arabia Saudita. Esta será la prueba final. Si Doohan no demuestra que puede mantenerse, la puerta quedará abierta para Colapinto. Y así, un asiento de la Fórmula 1, una segunda oportunidad real y un coche más competitivo. Pero eso no es todo. Williams sigue monitoreando cada paso de Franco al seguir siendo con quienes firmase su primer contrato. Las demás escuderías saben que de querer hacerse de los servicios del argentino, tendrán que vérselas primero con Alpine y Williams, pero la experiencia nos ha dicho ya que en la Fórmula 1 no hay imposibles. Además, otras escuderías, como Red Bull que ya mencionamos, habían mostrado interés en el pasado. Observan en silencio, porque si Liam Lawson sigue sin rendir, si la paciencia de Horner y Marco se acaba, el nombre de Colapinto volvería a sonar fuerte. Incluso equipos como Haas, Stake Sauber o incluso Andretti para 2026 han preguntado por él. La razón es clara, no hay otro piloto reserva con tanto potencial demostrado en tan poco tiempo. Hoy Colapinto no está sentado en la parrilla, pero su sombra es larga. Su presencia se siente y su momento podría llegar en cualquier instante, porque la Fórmula 1 ya no lo ve como una promesa, lo ve como una solución.